Perdón. ¿Ya estamos listos? Ya estamos listos para el segundo capítulo de El Año. Bienvenidos muchachos a Sangre, Sudor y Pipetas. Bienvenido muchachos, aquí Eva está toda estresada, tiene todo el día con nosotros, almorzó con nosotros y entonces ahora le entró el estrés, ¿vale? Sí, yo no sé por qué, si estamos hablando aquí, ¿verdad? Tipo relajados. Normal. Tipo lo que sí es que sí les digo de una, esto es un capítulo sabroso como para que usted agarre un papel y un lápiz, se siente y colabore. Por favor, déjense aquí, llevar. Exacto. Vamos a hablar de cosas serias. Este creo que es el primer capítulo así formal en términos de que es completamente bioanalístico. No, el anterior también, no vengas tú. Sí, pero ese era más del espectro de investigación y allí hay una componente fuera de la caja. Este es más hacia estrictamente bioanálisis en ambiente puro y duro. Exacto, en el ambiente puro y duro. Estoy o sea, de en acuerdo, el laboratorio, en lo que hay que hacer, en el banco de sangre, sobre todo, que a nosotros, no sé por qué, nos dejamos llevar. Eso es controversial, Nos eso es dejamos colaborar. controversial. Y oye, yo quería que empiece la polémica, pero después que yo presente a la licenciada Eva. Bueno, ¿okay? no, mientras Gabriela revisa el currículum, porque yo se lo mandé esta mañana. Exacto. Me da culpa totalmente, ya yo lo dije en el capítulo anterior, yo sigo de vacaciones. Recuerden de suscribirse, darle a la campanita, de seguirnos por todas las redes sociales. Nos llamamos igual Sangre, Sudor y Pipetas, y meterse en nuestra página web www.sangresudorypipetas.com. Presentando entonces a la licenciada Eva Barrios Laje, es licenciada en bioanálisis desde hace muchísimo tiempo. 1996, mi amor. 1996. Pero entonces tú eres de la corte de Meche Panizo. María Mercedes Panizo, Carolina antes. Wagner. No, ellas están un poquito antes que ellas yo. Están un poquito pero antes. Pero no mucho, un poquito antes. O sea, si son de ¿viste? esa gente. Sí, porque a raíz de Eva fue que nos enteramos del cuento del jinetillo. Y María Mercedes fue la que terminó dándole... Acaba de enrolar los ojos con el tema del jinetillo. Pero yo llevo hablando de Eva desde el principio de los tiempos. Los que están desde el principio lo saben. Bueno, además de ser licenciada en bioanálisis, fue coordinadora de la Unidad de Despistaje Infeccioso y Gerencia de Control de Calidad de Quimbiotec, coordinadora del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001-2008 en el Grupo Médico Vargas de Laboratorio Clínico. Ha sido asistente administrativo, fue técnico de laboratorio clínico y biomédico en pruebas de COVID en Tenerife, España. Y actualmente se desempeña dentro de la comisión directiva del Grupo Iberoamericano de Medicina Transfusional. Eso a grandes rasgos de acá. Un curriculote, pero... Exacto. Así que como aquí todos los entrevistados de aquí son páginas y páginas de currículum, uno trata de hacer una síntesis. Los resumimos. Exacto. Normal. Está resumido. Tiene una hoja nada más. A calibri 8. Sí. Aparte que que ya que la presbicia me está pegando, entonces tuve que aumentarlo así para poder leer. 14, mira. Ya no se escribe en letras 8 ni 10, sino de 12 para arriba. Bienvenida, amiga. Gracias. Encantada de estar aquí. Tú dijiste que no te preguntáramos, pero es que tenemos que preguntar, chama. O sea, ¿cómo llegaste a mi análisis? Bueno, mira, yo creo que yo llegué como la mayoría de la gente, aunque no lo diga, en aquel universo donde tú dices, ¿qué puedo hacer con todos estos notones que me traigo del bachillerato y que puedes estudiar lo que te dé la gana? Entonces empiezas a hacer como un proceso de selección simple, ¿no? Dices, bueno, la medicina como que no, porque hay cosas que no, tal. La odontología es un poco... no quería hacerlo. Claro, la odontología es un poco cara. Bueno, entonces, ¿qué nos queda? Bioanálisis. Bioanálisis de idiomas modernos, como para, por si el destino decide otra cosa, ahí tengo otra opción. Ciertamente siempre nos inclinamos hacia algo que se nos hace más fácil o nos gusta. Y en esos momentos normalmente uno de lo que hace uso es la experiencia que tiene en el colegio del bachillerato. A mí particularmente siempre me gustaron las ciencias, biología, ciencias de la tierra, todo lo que tenía que ver con esto, más que los números, más que las matemáticas y la física. De hecho, esas fueron las materias que en la universidad más me costaron. Y bueno, basándonos... Sí, yo sé, eso Eso está como muy caído, eso es lo que le está diciendo. Basándonos en eso, pues, como que entre las opciones que tenías en ese momento, farmacia, bioanálisis, medicina, pues me decanté por bioanálisis. ¿Y cómo llegas a la parte de medicina transfusional?
Bueno, la verdad es que yo cuando reviso lo que he hecho dentro del ejercicio de la carrera han habido varias áreas y varias cosas que no necesariamente están vinculadas unas con otras, desde dar clases de parasitología, pasando por histocompatibilidad inmunogenética y luego esta parte de despistaje infeccioso en medicina transfusional. Fue algo así como que necesitan una jefa en el laboratorio de serología de Quimbiotec. Hay un proyecto para montar un laboratorio de biología molecular e incursionar ya en hacer las cosas como se debe. Y bueno, pues llegué, me postulé. Afortunadamente, mientras estuve trabajando en histocompatibilidad, tuve bastante experiencia en PCR en su momento. Eso fue algo maravilloso. Cosas que por ahí cuando salimos, a pesar de lo nutrida que es nuestra profesión, porque indiscutiblemente lo es, hay una serie de cosas que escuchamos mencionar, pero que no entendemos muy bien cómo se hacen. Hasta que te metes. Hasta que te metes. Y pues ahí llegué a lo que era en ese momento el laboratorio de serología de Quimbiotec, que por supuesto luego fue creciendo, se amplió, se hizo el laboratorio de biología molecular y así fue que llegué. Durante 15 años estuve dedicada a la parte de despistaje infeccioso, básicamente, que era la parte de control de calidad. La parte importante de control de calidad dentro del Quimbiotec. Ahí fue donde nos conocimos. Tú lo sabes perfectamente. A mí me metieron miedo horrendo. ¿Y qué? Te tocó Eva Barrios. Agárrate que te va a decir 4 cosas cada vez que pueda. Yo, bueno, pero si me las tiene que decir, me las dijo. Y nunca pasó. Ni va a pasar. Eso es algo que, mira, yo he tenido que aprender a vivir con eso, porque yo sé que eventualmente yo tengo una gesticulación muy dura e inclusive cuando daba clases me pasaba que una de las quejas, y había gente que hasta lloró por eso, decía que la profesora, y ya vaya, en ese momento tengo que decirlo, tenía 24, 25 años, tampoco es que... Y es que cuando la profesora sube la ceja, a mí se me baja la... Pero realmente, ojo, sí, muy estricta, y cuando las cosas no se hacen bien, no se hacen, pero... No hay por qué tener miedo, si no, no estaríamos aquí. No, y a ver, que muchas veces, o sea, la gente... Hay personas que tienen gestos, hay personas que hablan con la cara. A mí me pasa. Sí. Que la cara tiene subtítulos. Que la cara tiene subtítulos. Sí, totalmente. Y hay veces que el poco tiempo que estuve como docente, uno trata de poner la cara de póker lo más posible, pero hay otras veces que tú dices, no puedo. Pero es que también tiene que ver con el carácter, y yo de verdad que yo no, o sea, cada quien es como es y punto. Yo siempre lo digo, yo soy un osito cariñoso y además yo no doy clases, punto. Pero bueno, si tienes un carácter fuerte, tienes un carácter fuerte, no puedes hacer nada con eso. Y a mí no me... Y debe ser que por eso yo me llevo bien con esas personalidades, porque a mí no me molesta que me digan la vaina en mi cara, porque yo nunca me entero. Es que si no me lo dicen no me voy a enterar. Tampoco así. Pero bueno, yo quería hablar contigo desde hace tiempo. Lo primero que hablamos fue del jinetillo, que bueno, tampoco es que es una cosa así que quieran recordar, porque al parecer es un trauma. Sí, yo cada vez que hablo de jinetillo con las personas de esa que época, lo vivieron, es así como que, ¿sabes? Aparece el meme que está la guerra aquí atrás y el tipo está así. Bueno, exactamente, o sea, y yo dije, ok, esto es algo recordatorio. No hablar con la generación del 90 sobre las polacas y el jinetillo. No, he de decir que nuestras profesoras de física eran unas crack, eran lo máximo. Las polacas eran excelentes, pero ciertamente, bueno, que hoy en día pienso que el objetivo de esa práctica con el jinetillo tiene lo suyo y se le puede aplicar, pero de una manera un poco más fácil que lo que nosotros veíamos en ese momento. Eso es un peso. Un jinetillo es una piecita de metal muy finita, muy pequeñita, que es un peso, y que lo usas básicamente para equilibrar los brazos de la balanza. Entonces, la intención de eso es que tienes un peso muy particular, muy pequeñito, y que tú logres equilibrar esa balanza usando el jinetillo, que lo tienes que mover milésimas de milímetros para que luego tengas una medida exacta. Precisión. No hay exactitud. Exactitud. No hay necesidad. La verdad es que no había necesidad de eso, igual que de la gota de la tensión superficial, igual que... Pero son cosas que pienso que en su momento, y luego viéndolo en retrospectiva, nos hace más razonadores y nos amplían la capacidad, ¿no?, de buscar por qué esto y para qué.
Evidentemente ahorita no vamos a calcular una desviación estándar haciendo mediciones de jinetillo porque vamos a ver. Pero bueno, en su momento tenía su aplicación, lo que pasa es que lamentablemente eso era un filtro y bueno, te raspaban pues si no hacías el ejercicio bien. Por eso es un trauma. O sea, Pero digamos, sí, puede llegarse a considerar un trauma porque lo que tenías que parir, y esto es literal, para que aquel jinetillo te cuadrara con la medida y la exactitud de lo que estás pesando, era lo suyo. Eso era una horquilla finita, o sea, hasta la idea de que es como un pelito doblado y bueno, manipular eso. Y los que se perdían en el laboratorio, porque ya me dirás tú. Porque si era de ese Porque tamaño. si era de ese tamaño, Claro, me imagino. eso Yo lo me tenías que imagino manejar con entonces pinza y ponerlo, entonces te rodaba y aquello era, bueno, sí. Y tú decías, pero porque yo tengo que pasar 3 horas haciendo esto, friend. O sea, pero bueno, pero he de decir que las profesoras eran Eso y escribir en un grano de arroz, pues, o sea, algo que te desarrollaba la paciencia. algo así, he de decirlo. Qué algo así. fuerte. Qué No, fuerte. nosotros tuvimos nuestros profesores fuertes, pero no ese nivel. No, el nivel de ellos era No, otro ese era nivel. otro nivel, ese Era era otro otro nivel, nivel. otro nivel. Créanme que sí. ¿Alguna anécdota simpática? Que no fuera la del jinetillo. Que no fuera la del jinetillo, pues. Mientras estudiaba, mientras daba clase. El que La tú cualquiera quieras. Porque mientras estudiaba, la verdad es que no tengo muchas anécdotas simpáticas porque, bueno, uno vivía estudiando o llorando. Y hay que decirlo, la carrera de bioanálisis siempre ha sido muy dura, muy nutrida, porque y a medida que ha pasado el tiempo, inclusive al tener contacto con profesionales de otros países, cada vez lo reivindico más. Estamos formados a tope, pero creo que hay una cantidad de información que nos meten en muy poco tiempo. Y luego te pasa que después de que pasas 4 años y dices, lo logré, o 5, o los que vayas a pasar cuando tenías la posibilidad de cortar tu semestre para no ver las 4 Marías juntas, llegas a un hospital donde te toca el piso 11, servicio de pediatría, y tú no has sacado sangre nunca en tu vida mientras estuviste ahí, ¿no? Eso sí fue un trauma. Cuando llegas a ese hospital y te dice, tú vas para el piso 11, que hay en el piso 11 pediatría. Qué horrible. Pero si ni siquiera le he metido la aguja en un brazo a un adulto, ¿qué voy a hacer yo aquí? Yo sí, lo reconozco, yo lloraba todos los días de mi vida. Yo decía, después de esto yo no voy a poder graduarme de bioanalista. Pero fuerte. bueno, pasa y Superado. y llega, bueno, totalmente. Bioanalista que se le baja la tensión sacando sangre, sí hay. Eso existe. No, que sí, es que a los médicos y a todos nos gustan las agujas y la sangre. No, a nadie le gustan las agujas y la sangre. Y las cosas pasan, se superan. Pero si yo tengo que hablar de anécdotas y cosas que recuerdo con cariño y particularmente divertidas, ya debería referirme a la parte docente. Cuando empecé como preparadora, por supuesto hice mi tesis en parasitología, como que si en ese momento me hubiesen dicho que tenía que hacer la de virología, lo que saliera, hematología. Pero bueno, le buscas como la vuelta a todo. Y a mí me llegó a gustar la parasitología, cosa que muchas personas no entienden. Que diste clase en parasitología. Claro. Y bueno, gente que además era bastante contemporánea con nosotros, porque hasta la idea de que esto ocurría mientras uno tenía ya 25, 26 años y la gente estaba ya en los 2 últimos semestres a punto de graduarse. O sea, no es que eras la señora dando clase, no como ahora. Ay, Que cualquiera dice, cae. profe. Entonces, bueno, había un grupo bastante particular, lo recuerdo con mucho cariño. Y he de decir que sí, había clases muy aburridas porque hay que ser justo. A nadie le gusta ver la anatomía de la mosca, por ejemplo. Y un lunes a las 2 de la tarde. ¿Te gustó? Bueno, pero a las 2 de la tarde te Pero estás vamos a ver, uno trata de darle la vuelta Pero a la era, cosa. ¿cómo se llama? Virología, eso sí. Pero así como acabas de hacer tú, había gente que le pasaba lo mismo con Sí, parásitos. Es parasitología. entendible. Quizás la anatomía de la para2, que eran los ectoparásitos, bueno, tenías que mencionarlo, no íbamos a ser diseccionadores de insectos, pero bueno, por el tema de las probóscides y tal. Y siempre voy a recordar, con mucho cariño, incluso lo entrevistaron hace poco, aquí, Carajo. parte de ese grupo, sí, como no. Aquí Hubo 2 eventos que recuerdo, fueron muy graciosos porque, claro, independientemente de la edad, eres el profesor, eres el que está dictando la pauta, tus diapositivas, tus láminas de acetato. O sea, fíjense de lo que estamos hablando, Sí, del sí, trabajón, sí, que era sí. montar una clase, no es como ahora que... El PowerPoint. Qué lindo me quedó. No. Y el retroproyector que no funcionaba, whatever. Y encima a las 2 de la tarde empezar a hablar, qué sé yo, de la anatomía de las moscas. Entonces, sabes que las moscas tienen unos ojos
compuestos, y en el medio hay una estructura que se llama lúnula. Okay. Y por ahí escuché el que dijo, ¿y la escóbula y la brújula dónde están? Es difícil porque tú estás parada allí pensando en que te acostaste a las 2 de la mañana, escribiendo, haciendo el dibujo de la mosca, buscando la copia. No es como ahora, créame, eso era un trabajo. Y después convencer a la gente que no se te duerme en la cara porque vas a hablar de algo que realmente no es divertido y por más vueltas que le des, no hay manera de sacarle mucho partido. Y escucha al fondo y la escóbula y la brújula, te tienes que reír. Claro. No puedes hacer más nada. O sea, te tienes que reír. Obvio. Y ya. Ahora quiero saber quién es. Si es El del personaje grupo, que será comento- Marcel. Si no es Marcel, Será es Marcel. Alfredo. Alfredo. Mira, vale, Alfredo, chico, eres de la jodedora. No, pero ya va a aclarar. Alfredito no fue el de la brújula y la escóbula, ese fue otro. Pero Alfredito hizo algo parecido en una práctica donde además de nosotras como profes teníamos cierto estatus y estábamos entrenando unas preparadoras, o sea que iban a hacer lo que nosotros veníamos de hacer. Y claro, cuando uno está fajado e interesado en su cosa, uno estudia, uno lee, uno se documenta, uno busca hasta debajo de las piedras. Y insisto, no es como ahora. Antes ayer tenías que ir a la biblioteca, buscar la guía, la copia, Sí, el apunte, sí, no, olvídalo. entrevistar a la profesora, o sea. Y bueno, estaban unas preparadoras explicando precisamente este tema de los ectoparásitos y por qué la importancia de la higiene personal y todo esto relacionado con la transferencia de bacterias. Por ejemplo, y los fomites, las patas de las moscas. Y bueno, la preparadora estaba bastante bien preparada y empezó a decir, bueno, y por ejemplo, qué tipos de gérmenes se pueden transmitir infecciosos importantes que puedan causarles patologías serias a los seres humanos. Tal. Claro, todo el mundo, que la gente iba a estudiar. Nosotros estudiábamos mucho para ir a nuestras prácticas, mañana y tarde. Qué sé yo, los gérmenes más comunes, Escherichia coli, Shigella, no, otro. Yo misma, yo empezaba a mirar y yo decía, ¿pero y cuál es? ¿Sabes? Y de verdad sorprendía porque la gente decía las bacterias, género, especie, la enfermedad que causaban, y aquella niña que estaba muy estudiada decía, no, falta uno. Y yo decía, ¿cuál miramos? Y las dos profesoras y yo nos miramos así y yo decía, ¿pero qué es lo que falta? Y pues de repente cuando ya se agotaron las respuestas, la profe preparadora dijo, bueno, eso puede ser una, no te puedo repetir el nombre, pero sabes, Cosa lo fumada. menos común que puedes escuchar en tu vida, una providencia filolitituta. Y el Alfredito ha dicho, en plena clase, ¿qué vas a hacer? Te tienes que reír. ¿Sabes? No importa si estás dando una clase de genética, de biología molecular, de la NASA, te tienes que reír. Y bueno, de verdad que como anécdotas o experiencias ricas las viví más como docente que como estudiante. como estudiante. Como estudiante debo decirlo, bueno, felicidades a aquellos que rumbeaban y hacían cosas, yo no la pasé bien. Lo único que hacía era Yo estudiar. tampoco, pues. Estudiar y ya poco está, más. ay, Pero más bueno. nada. Mire, ¿cómo llegas al control de calidad? Fíjate, eso es algo que surge solo precisamente. Nosotros hacemos control de calidad sin darnos cuenta, aunque no estábamos formados en su momento específicamente para eso, pero inclusive en nuestro día a día nosotros hacemos control de calidad para todo, aunque no nos demos cuenta de que lo estamos haciendo. Pero particularmente cuando entro en el área de despistaje infeccioso en Quimbiotec, la primera llamada que recibo es del gerente general de la planta y me dice, los informes de compra de serología no sirven para nada, así que voy a ver qué haces. Y me tranco el teléfono. ¿Y de qué forma puedes llegar a hacer que un informe de compra, donde en ese momento, bendito sea Dios, teníamos cualquier cantidad de proveedores, kits disponibles, tenías dónde elegir y que cualquier cosa para hacer? ¿Cómo le doy forma a esto para poder tener unos cuantos kits que ya estaban incorporados en el laboratorio, voy a decirlo, algunos de ellos, para que la elección sea lo más transparente posible? Claro, porque todo eso es por licitación y eso tiene todo un Claro, tema. sobre todo por los volúmenes que manejaba la planta productora en ese momento. O sea, no es que se compraban 10 kits al mes.
Y una de esas formas fue el control de calidad, que en su momento ni siquiera existía como no como gerencia, como departamento, lo que sería la gestión de calidad propiamente dicha, porque como gerencia o departamento siempre existió, porque obviamente hay que aplicar controles para una planta productora. Pero digamos, la parte específica de lo que es ejecutar el control de calidad para los fines de control no estaba constituido como tal, o por lo menos no con la gente experta para eso. Y una de las maneras de lograrlo fue precisamente aplicando el control de calidad. ¿Y cómo lo haces? Bueno, haciendo evaluaciones que te permitan verificar toda aquella información maravillosa que te dan los kits, o más bien los insertos de los kits, en cuanto a sensibilidad, especificidad, precisión y exactitud. Porque había una responsabilidad también allí con la planta de que todo lo que saliera de allí, de los productos biológicos, estuviera seguro. Claro. Para los que no son venezolanos, Kimbiotech es una empresa farmacéutica, una de las más grandes, o si no la más grande de acá de Venezuela, que se encarga, la única, que se encarga de realizar productos biológicos, hemoderivados, etcétera. Se encargaba porque ya no produce desde hace unos cuantos años. Pero digamos, bueno, ese es el final de la cosa. Una planta productora de hemoderivados donde se obtenían medicamentos o catalogados como medicamentos, factor 8, inmunoglobulina, albúmina, destinados, por supuesto, a la administración humana. Y como su nombre lo indica, son todos productos obtenidos del fraccionamiento del plasma. Y por ser el plasma un producto de la sangre, tienes que garantizar una serie de cosas que lo hagan inocuo. Y entre esas cosas está precisamente el despistaje infeccioso. Garantizado. Además, por ley venezolana, la ley de banco de sangre venezolano tiene unas especificaciones para eso también. Y de eso es lo que queremos hablar. Además de otras cosillas. Ok, sí. No sé. No, yo solamente tengo la pregunta con la cual yo quería comenzar la polémica, pues. No, dale polémica. O sea, a ver. Ya va. Es que sí, no, estoy pariendo demasiado con esto. Gracias. Es que llevo el micrófono, yo lo coloco bien y el bicho empieza a hacer y vuelve otra vez. Que nos va a decir que necesito micrófonos nuevos. Ah, es verdad. No pasa nada. La próxima vez te vas bajando con el micrófono y no pasa nada. Ustedes no han escuchado nada. Sí, estamos comenzando el año, no pidas tanto. No hay plata. Es que en serio, el bicho así Ok, ya no va a pasar más. ¿Por dónde íbamos? La polémica. La polémica es básicamente porque no entiendo por qué, y si tú tienes una respuesta para eso me encantaría. Porque no hay casi bioanalistas que se dedican a la parte de banco de sangre y sí hay enfermeras que se dedican a esa... Como especialidad. Se dedican a eso. Bueno, cuando nosotros hablamos de banco de sangre, lo primero que tenemos que hacer es desglosar el área a la que nos estamos refiriendo. Porque básicamente en el banco de sangre se hacen una serie de cosas, ¿no? Desde atender al donante, extraer, garantizar los productos, pero yo sé que esto viene por el campo de la inmunohematología, que es básicamente, ese área desconocida para la mayoría de los bioanalistas. ¿Qué es o cuál ha sido mi percepción con relación a esto? Nosotros estamos formados para hacer inmunohematología. Desde Totalmente. Que tú entiendes y conoces lo que es un glóbulo rojo, un antígeno, un anticuerpo, que es una prueba cruzada, compatibilidad, incompatibilidad, tú tienes la formación de base para hacer inmunohematología. Pero a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con bacteriología, que también es bastante específico, uno puede, inclusive, aunque estés en un laboratorio de rutina y no sea tu especialidad, tú vas a tener contacto con bacteriología, porque sea como sea, en cualquier momento tienes que sembrar una placa, leer un resultado, conoces el protocolo, cosa que no pasa con la inmunohematología. Porque eso fue un área, y no sé por qué razón, que se destinó única y exclusivamente a los enfermeros hemoterapistas. He de decir que los enfermeros hemoterapistas de nuestro país están bien preparados, absolutamente bien formados,
para realizar todas las pruebas de inmunohematología y dar resultados correspondientes a compatibilidad e incompatibilidad, pruebas cruzadas. Pero porque lo estudian, o sea, porque eso es Claro, una es parte de su especialización. carrera. No es parte de la carrera de enfermería, es la especialización Me de refiero, inmunohematología. son enfermeros y luego tú te especializas en hemoterapia y ahí, en ese momento, tienes que conocer inmunohematología porque vamos a ver, si eres hemoterapista, vas a hacer extracciones, vas a participar en el proceso de donación-transfusión, tienes que saber inmunohematología. No sé si históricamente esa es la razón por la que entonces uno como bioanalista Lo fue dejando. lo fuimos dejando o simplemente fue algo que estuvo estipulado todo el tiempo así. Y como te digo, no es un área donde tú vas a tener el contacto de rutina en el claro, porque laboratorio. por lo porque a general mejor tú no eres virólogo. es un Claro, departamento es aparte, aparte. totalmente aparte. Es como imagenología, o sea, tú Claro. ni se estás toca ahí. Exacto. A ti como, o sea, para que un hematólogo te llegue a un laboratorio de rutina y que te digas, una veo aquí, es porque no había nadie en el banco de sangre. Exactamente. Y ahí, y más de una vez tienes que decir, tienes que sacar el inserto, los reactivos y acordarte un poco cómo se hace la cosa, porque realmente supongo que esa es la razón. Pero es importante recalcar que el bioanalista, no solamente por formación, sino por derechos adquiridos, tiene la capacidad de hacer inmunohematología. Sí. Y la puede hacer. Y es algo muy importante porque, insisto, creo que nuestra carrera de bioanálisis es una de las mejores de Latinoamérica. En otros países sí necesitas hacerlo. Como bioquímico, como bacteriólogo, dependiendo del nombre que le den en cada uno de los países, inclusive si te vas para Estados Unidos, se asume que tú eres capaz de hacer pruebas inmunohematológicas. Y eso es importante que de algún modo lo retomemos. Insisto, nuestros enfermeros hemoterapistas están Súper súper bien preparados para esto, pero no debería ser un área exclusiva de exacto. ellos. Podemos hacer una convivencia Porque sana. claro. Es que ahí es donde iba mi opinión Yo al respecto. recuerdo cuando yo hice mi pasantía en el Pérez Carreño, nosotros teníamos que hacer pasantías por los diferentes servicios, inclusive cuando uno va a banco de sangre. Sí. La única experiencia que tienes en ese momento de la pasantía es infecciosas Sí. o drepanocito, bueno, las cosas. Igual yo, infecciosas y ya. Pero no haces una prueba cruzada, no haces una tipificación ABO. No haces rastreo de anticuerpos, que Nada, es espectacular. El rastreo de anticuerpos es espectacular y eso me lo enseñaron mis compañeros hemoterapistas que amo y que adoro y que además están súper bien preparados para eso, sí. porque eso no lo vemos en la carrera, chama. Sí, porque, o sea, me Tu estás cara haciendo de- que tururururururu. No. O sea, mi cerebro en este momento está ahí que rastreo de anticuerpos. No, y yo, claro que sí bueno, yo lo vi. Nuestra no sé. generación No, claro que no sí. la volví a aprender. Claro Yo que sí. de pana que sí. Todo es compatibilidad. Todo está basado en los antígenos y en los anticuerpos. Es como la biología Sí. molecular. Lo que pasa es que si de repente no te dan una clase donde te dicen te voy a hablar del Levi-Jennings en control de calidad, te voy a hablar de los NATs, de ácidos nucleicos o te voy a hablar del rastreo de anticuerpos, y como no lo haces después de rutina en ningún lado, no eres que... Lo que pasa es que falta como engranar. cuando te da Pero una sí. reacción, cuando te da una reacción, tú tienes que buscar por qué. Y entonces ahí es donde viene el rastreo de anticuerpos y tú buscas en todos los sistemas, porque no es el sistema No es el ABO ABO solo, sino solo, está el JKR, no sé qué, hay un montón. Sí. Y entonces eso es el rastreo de anticuerpos y tú vas revisando a ver cuál es el que te está A nosotros muñendo nos la vida. hablaron de todas esas cosas. Claro, pero te lo hablaron. Lo que pasa es que, insisto, es como esto, yo siempre pongo el ejemplo de bacteriología porque aunque tú no te dediques a la bacteriología, siempre vas a tener, y si quieres la puedes hacer. Pero esto no. Entonces es una cosa como que se te olvida. Totalmente, porque es Se te que si no olvida lo y se usaste... quedó sí, allá. por eso, o sea, yo- E inclusive llegas a creer que eso no es parte de lo que tú deberías saber o poder hacer en el laboratorio. Pero eso es un... Pero yo no me atrevería, por ejemplo, a hacer una plasmaféresis. O sea, No, eso claro, no no eso pero es que competencia eso es completamente competencia del enfermero. Exacto, eso es. No, No, o sea, lo estoy diciendo para No que puedes. los enfermeros, enfermeros que nos están viendo entiendan que justamente no es ese la onda de No, aquí no, conversación. aquí no es una onda divisional No, en Es- ningún sentido. Es procurar entender por qué un área que además es tan bonita, tan nutrida, una Espectacular. cosa en la que te puedes especializar y pasarte toda tu vida haciendo eso, nosotros no, ¿sabes? No No la nos metemos. buscamos o no nos metemos
meternos en el buen sentido. Sí, digo. sí, claro. La parte de Practicarla. hemoderivados es espectacular, la parte de centrifugado de Claro. bolsas, o sea, es un mundo. Claro. Es un mundo de cómo funcionan las bolsas triples, cómo funcionan las bolsas cuádruples. Eso es una cosa que nosotros deberíamos de manejar. Y de Sí, pana, claro, y no lo manejamos. De pana no. No, De bueno, pana eso no sí lo que sé. no nos los enseñan. A hacer donaciones. No, eso no. Eso no. Pero No, la esa parte parte de es- laboratorio sí podríamos acceder perfectamente o sea, si podemos hacer histocompatibilidad, si podemos hacer parasitología, virología, cultivos celulares, eso también lo podemos hacer. Pero es como... Sí, nadie se quiere meter en ese tema. Bueno, pero es que fíjate que Darwin, él quería ser banco de sangre y entonces es así como que lo miraron como gallina que mira sal, según entendí. O sea, la parte de Lo que pasa es que hemoterapia es exclusivo de exacto, los es así enfermeros. como que este es mi territorio y nosotros, o sea, en ningún momento se quiere invadir o dividir en ningún, o sea, sino que perfectamente, o sea, yo, ok, Somos chévere, equipo. yo no voy a hacer la féresis, pero sí te puedo hacer toda la parte relacionada con Es que esa es mi opinión al respecto. O sea, Exacto. la parte de aféresis 03. O sea, no. Eso no sí, es mi eso es con competencia. la condición sí, del no. paciente, cómo le vas a poner, cómo le vas a... O sea, Cero. nosotros sabemos Cero. sacar sangre, nosotros no sabemos poner cosas. No, o sea, y la donación también se te puede descompensar el Claro, paciente. claro y ellos, que sí. ellos son los que saben cómo para manejar eso ese hay que tener asunto. formación. Por eso es enfermería. Acto médico, además. Por eso. Entonces, Pero la parte Pero del la parte del laboratorio, laboratorio, totalmente. Entonces, bueno, Eva se encargaba de hacer entonces el control de calidad de todas las pruebas serológicas que llegaban al laboratorio. En ese sentido, hay veces que depende de... creo que siempre va a depender de uno, ¿ok? Como bioanalista. Pero la mayoría de las veces la gente de compras agarra y te dice... Agarra. rescata, o sea, agarra. Y uno a veces ve un kit y te quedas así como que... Ajá, y casi que escrito a mano, Lo estábamos hablando. hepatitis A. Y uno, qué verga. ¿Qué debe tener un kit serio, por lo menos por fuera? Como para empezar. Exacto. Bueno, mira, nosotros hacíamos inclusive ese tipo de evaluaciones como parte de la evaluación que se le hacía para poder escoger, empezando que debe ser una caja resistente, que parece una tontería, pero no lo es. Los reactivos frasquito. tienen que tener una presentación que sea no solamente visualmente amigable, sino que evite confusión. Y esto sobre todo, y tengo que decirlo, a lo mejor para otros laboratorios no es importante, pero cuando tú montas 500 muestras al día, tienes a 6 o 7 personas montando muestras y cada una de tus montajes son de 90 muestras para 7 u 8 marcadores, eso es muy importante. Y la generación del kit y qué es lo que tiene adentro. Y los sellos. O sea, los Claro, sellos. tiene que haber un ente Una evaluador cosa- del país de origen que garantice y certifique que ese kit está validado por el ente regulador del país de Eso donde a se mí me produjo. marcó. Eso a mí me marcó. Eso tiene que estar de un lado de la caja. Eso debe ser así. Después había unos listos por ahí que le ponían un sello que decía certificado en ISO 9001. No. ¿De parte de quién? No. Lo que tiene que tener, si el kit, por ejemplo, es manufacturado en Estados Unidos, tiene que tener un aval del FDA, que son los que se encargan del manejo de dispositivos Mínimo. médicos y reactivos de laboratorio, entre otras muchas cosas, por supuesto. Pero Mínimo. ese es el área que nos compete a nosotros. El Si es de la Comunidad CE, Europea. ajá. Y por supuesto, un inserto lo bastante amigable, donde te explique todo el step by step de lo que vas a hacer, qué es lo que tiene cada uno de esos frasquitos, cuál es Los componentes. y el origen, porque aquí cuando hablamos de despistaje infeccioso en general, no solamente de los marcadores aplicados a banco de sangre, necesitas saber qué es lo que hay ahí que te garantice que tu prueba va a detectar lo que tú dices que va a detectar. Entonces, ¿qué tipo de extracto es? ¿En qué condiciones? Recombinantes, péptidos, proteínas. Por supuesto, el por qué lo vas a montar de determinada manera y qué es lo que necesitas para montarlo. Y bueno, y la generación del kit. Y por supuesto, los tan ansiados límites o índices, mejor dicho, de especificidad y sensibilidad, que en la mayoría de los kits son estudios bien serios, de especificidad analítica y de sensibilidad analítica, para lo cual necesitas pues correr una gran cantidad de muestras
Y luego nosotros en el laboratorio lo que debemos hacer es convertir esos índices en una especificidad o sensibilidad, pero ya diagnóstica, que nosotros podamos validar en vivo. Pero el kit debe tener unas características físicas y es importante inclusive para el almacenamiento, porque un kit que venga en una cajita tal, lo metes en la nevera, se te despedaza y se mojó todo. Etiquetas que no se muevan, que no sean intercambiables, que no estén superpuestas. Y esto creo que es válido para cualquier kit de laboratorio, ojo, no solamente para los kits que se utilizan en el despistaje infeccioso de banco de sangre. Me parece que es algo válido para cualquier kit de laboratorio, es algo que debes tener en tu mente cuando vas a hacer una elección. Y bueno, luego el contenido de cada uno, que los volúmenes sean amigables, que además el volumen cuando tú terminas de vaciar el frasquito no te falte, sino que te sobre. Parece una tontería, pero no lo es, sobre todo cuando estás montando pruebas a gran escala, y ELISA o la misma inmunoquimiluminiscencia. Y, insisto, las aprobaciones del ente regulador del país de origen, así como el ente regulador del país a donde lo están comercializando, que en nuestro caso en su momento era el Instituto Nacional de Higiene. Ok. O el Ministerio de Salud, pues, o sea, cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. No sé ahora en este momento, la verdad. Pero sí, en su pero momento es que estaba unido. El ente regulador y el que decía, todo lindo, pero este es el kit que lo puedes usar, era higiene. También los estudios de higiene eran bien profundos. Claro, por supuesto. Bueno, dentro de las preguntas básicas, o sea, aquí en Venezuela tienen que estar 7 marcadores u 8. ¿Cuáles son? Bueno, aquí en Venezuela, porque no hacemos biología molecular, pero digamos, no se hace biología molecular de rutina todavía para banco de sangre, ¿no? Para hacer el despistaje que te permita aprobar o no una unidad como potencialmente transfundible. Son 7 marcadores, pueden llegar a ser 8 dependiendo de lo que vayamos a meter allí, pero no podemos dejar de analizar el antígeno de superficie para hepatitis B. Los anticuerpos frente al core de hepatitis B no son excluyentes. No es que si monté el antígeno no monto el core y si monto el core no voy a montar el antígeno. No hagan eso. No son excluyentes. Luego tenemos los anticuerpos contra el virus de hepatitis C. Se puede incluir un marcador adicional. En los últimos años ya se había incluido dentro de la batería también la determinación de antígeno de hepatitis C, pero digamos, no es necesariamente mandatorio, aunque si no haces estudios de biología molecular sería interesante tener el antígeno de hepatitis C, porque aunque hay opiniones diversas, acorta el periodo de ventana, que es lo que nos interesa. Okay. Luego está, por supuesto, el antígeno anticuerpo de HIV. Yo llegué a estar en esa generación donde nada más se detectaban los anticuerpos y era válido, pero ya luego cuando se incorpora el antígeno al kit, es mandatorio hacer la determinación de ambos en el mismo kit o por separado. Que son los HIV de cuarta generación. Exactamente. Ya, o sea, lo contamos como un solo marcador, digamos, porque es mandatorio hacerlo. En nuestros países, por supuesto, la determinación de anticuerpos frente al Trypanosoma cruzi, anti-Chagas, los anticuerpos frente al virus linfotrópico humano o anti-HTLV y la prueba para la detección de sífilis, anticuerpos antitreponémicos. Ahí está. Esos marcadores son mandatorios, especialmente cuando de lo que estamos hablando es de una unidad de sangre completa que va a ser potencialmente transmisible. Porque si la unidad es solamente de plasmaféresis y la vas a utilizar, por ejemplo, para fraccionar y obtener hemoderivados, no es necesario que esa unidad tenga el despistaje de HTLV. Ok. No va a pasar nada. ¿Sí? Okay. Pero sí hepatitis B, HCV, HIV y sífilis. El Chagas tampoco sería necesario, pero bueno, aquí se le hacía todo. Pero bueno, por otras razones, porque además hay procesos de inactivación viral, hay ciertos filtros, hay cosas que limitarían la potencialidad de que ese plasma fuera infeccioso. Pero para unidades recolectadas mediante una donación de sangre completa, potencialmente transfundibles en cualquiera de sus componentes, deben hacerse esos 7 u 8 marcadores. Dependiendo de la disponibilidad de cada banco. Eso es mandatorio. Antígeno de superficie, anticore, anti-HCV, antígeno anticuerpo HIV, anti-Chagas, HTLV y sífilis. Y eso es obligatorio y eso está dentro de la ley, por lo menos dentro de la ley venezolana. Claro. Eso es así. Eso es así porque sí. No, y además es universal.
Si es así en otros lugares, es que no lo sé. Claro, depende del país, pero ¿por qué? Porque cuando este despistaje serológico lo acompañan pruebas de biología molecular, puedes excluir algunos. Eso es lo que ocurre. ¿Cómo ¿Sí? así? Cuéntame. Bueno, por ejemplo, la hepatitis C. Okay. Si tu despistaje infeccioso está respaldado por un NAT, es decir, un test de ácidos nucleicos, que puede ser un PCR convencional o puede ser cualquier otra técnica, tú puedes dejar de hacer el antígeno. Ok, claro. Bueno, porque ya estás detectando mínimas cantidades. Si vas a hacer despistaje de hepatitis B, mediante NAT, acompañando tu antígeno de superficie, puedes dejar de hacer el core, por ejemplo. Eventualmente, eso tiene también sus bemoles porque hay situaciones de hepatitis B ocultas y tal. Pero lo que no puedes dejar de hacer en ningún caso es hacer hay países donde no son considerados endémicos para Chagas y no hacen Chagas. Exacto. Entonces es excluyente, o sea, lo puedes excluir, no es excluyente, sino que lo puedes excluir. Pero sí. Pero bajo sí, ningún porque concepto puedes dejar de hacer despistaje de hepatitis B, C, HIV y en nuestro país menos sífilis, HTLV y Chagas. No Sí, puedes, es que no bajo ningún existe. concepto. O sea, es que te di la unidad, tengo antígeno y Chagas, HTLV, pero no tengo hepatitis. Es como si no hubieses hecho nada. No puedes. Porque es importante el tema de que es que eso va a ir a otro ser humano. Así es. Y ese otro ser humano puede ser infectado. No, es que lo estoy diciendo porque he escuchado cositas. No, bueno, ya yo sé por dónde vienes tú Ajá. y es a lo que iba a preguntarte. Metodologías por las cuales yo debo hacer esa determinación. Por favor, gracias a la gerencia. ¿Por qué respiras así como que te estás alterando? Es ¿Por que qué? Es que no, la alteración ¿A es qué se real. debe la pregunta? Bueno, Repregunto porque yo. hemos escuchado cositas que situación país, se utilizan tiras reactivas para... Pruebas rápidas. Sí. Para Aprobar donantes. unidades. No, para probar donantes, porque entonces porque no lo hacen dentro del mismo banco de sangre, sino lo llevan a otro lugar. Entonces ese otro laboratorio lo hace por pruebas rápidas y entonces, bueno, sí, le da el ok y lo mandan para el banco de sangre para tomar la muestra, Bueno, la bolsa. por ahí si usas una prueba rápida para probar un donante, igual que a lo mejor un proceso quirúrgico, podría ser. Pero de todas formas, el asunto es que la bolsa no la puedes aprobar haciendo pruebas. La donación como tal, cuando yo digo, ¿cómo aprobar un donante? ¿En qué momento haces esa prueba? Cuando el paciente, esa prueba tiene que ser correspondiente con lo que estás extrayendo en ese momento. No me sirve la prueba de hace un mes ni la que me voy a hacer dentro de 2 meses. Tiene que ser correspondiente de la bolsa. Entonces yo quiero entender que cuando me dicen aprobar un donante, es en el momento en que estoy donando. Si eso es así, no puedo usar una prueba rápida. O sea, si yo voy a probar esa bolsa de sangre que estoy extrayendo o de plasma que estoy extrayendo con una prueba rápida para marcadores serológicos de infección, no se puede hacer y no importa la situación país, porque es que básicamente le estás diciendo a la gente que las posibilidades son casi las mismas de que no estuvieses haciendo nada. Habría que ser un poco más laxo y decir, bueno, si es una persona con una infección de HIV activa desde hace mucho tiempo, probablemente la prueba rápida no va a ser tan mala como para no detectarlo, un anticuerpo o hasta los mismos antígenos, no lo sé, ¿no? Pero la realidad es que una prueba rápida jamás va a tener los niveles de sensibilidad y especificidad que va a tener una prueba de ELISA o de inmunoquimioluminiscencia para detectar un marcador serológico, o sea, una proteína, o sea, los anticuerpos que se producen contra esos antígenos jamás. Por muchas razones, aunque haya pruebas rápidas y usemos pruebas rápidas para un montón de cosas, y aunque estén súper bien estandarizadas y sean unos genios los que las hacen, porque además tenemos pruebas rápidas para cualquier cosa, desde dengue, citomegalovirus, Pero son pruebas rápidas, son pruebas de screening, no son pruebas para probar un producto biológico. No puedes porque hay limitaciones que tienen que ver con el manejo de la fase sólida, tienen que ver con la amplificación de la señal y la posibilidad de que esa prueba esté siendo lo suficientemente sensible para decir esta persona está empezando con una infección de hepatitis B o acaba de salir de un periodo de ventana, y la especificidad, porque entonces también uno habla de sensibilidad, que es lo que más angustia, pero la especificidad también es importante.
el porcentaje de resultados falsos reactivos que puedes obtener usando cierto tipo de pruebas es mayor que cuando utilizas otro tipo de pruebas. Entonces, bajo ningún concepto deberíamos arriesgarnos a probar una unidad, un componente potencialmente transfundible o administrable a otro ser humano utilizando una prueba rápida. Gracias. No, a ver, porque además lo que entiendo del cuento es que, pues, no sé, Gabriela se enfermó y yo voy a ser el donante. Yo me estoy ofreciendo porque necesitan por X reposición. cantidad, por reposición, lo que sea. Entonces, el banco de sangre está aquí, pero el banco de sangre no tiene los reactivos para hacer ese asunto. Entonces, yo voy al laboratorio de la esquina, me hago los 7 marcadores y con ese resultado vuelvo al banco de sangre y entonces es que me sacan la bolsa. Bueno, claro. ¿Ya entendiste por qué respiré? Claro, pero es que es complicado, ¿por qué? Porque realmente buscamos adaptarnos un poco a un sinnúmero de limitaciones y de verdad que ahí caemos en el tema donde, inclusive con los kits, es preferible que monte esto que no monte nada. O sea, esa es la pregunta. es terrible, ¿no? Pero ya cuando hay esa diferencia de espacio, ese momento que pasó, no es in situ, no, eso es un proceso que tiene que ocurrir en paralelo, bajo los mismos controles y estándares de calidad. Entonces, uno lo puede ver como un paso inocente. Me fui al laboratorio, regresé en 1 hora, pero es que yo no supe lo que pasó en esa hora. Entonces, mi muestra, aunque sea una muestra tomada del brazo y no directamente de la bolsa, tiene que ser garante y representativa de lo que yo se supone que voy a tener en esa bolsa. Entonces, realmente hace mucho ruido que tú tengas un donante. Entiendo las limitaciones, entiendo la buena intención y lo que puede pasar, pero que tú lo mandes a ir a otro sitio y no puedas hacer eso en tu misma área. Ojo, no significa que no necesariamente lo puedas hacer si cuentas con los reactivos, porque sabemos que pueden haber puntos de recolección, igual como no tiene que ser una donación. Tú vas, te toman tu muestra y puntos de recolección de muestra y luego se lo mandan a un laboratorio. Bueno, esto puede ser se puede manejar un agradecido o aplicar más o menos el mismo criterio. Entonces ahí pasamos al punto donde realmente lo más importante es que de verdad las pruebas se hagan con lo que hay. Y, bueno, respetar esos plazos, ¿no? Yo preferiría tomar la muestra de ese donante, o pienso que deberíamos hacerlo así, y ser yo el responsable de enviar esas muestras a un laboratorio donde le hagan sus marcadores serológicos. No decirle al donante, ve y regresa y te la hace. Porque en esa hora o 2 horas o lo que sea que sea tardado pueden pasar cosas. Mira, yo porque siempre, ¿cómo se llama? Mi mente catastrófica, ansiosa, siempre piensa, o sea, la mía es siempre piensa me la acertarás. Y es como, uno ha visto, o sea, yo he visto tanta, que si hay mujeres que se prestan las cédulas para hacerse las pruebas de embarazo. De que de las pruebas de embarazo hay un mundo. O sea, yo lo que quiero que entiendan acá es que el nivel de desesperación cuando tú tienes a un familiar que está requiriendo de una unidad de sangre, de donantes de sangre, puede hacer que tomes malas decisiones en el transcurso en donde te dicen, esta persona necesita 14, 20, 25. Hay veces que dicen cifras de 30 donantes de sangre. Sí. Pero es que eso tiene su broma, porque por cada bolsa necesitas 3 donantes por la probabilidad que tienes de que esas bolsas no funcionen. Por X o Y razón. Claro, pero, o sea, ponte en el contexto paciente. A ti agarra y te dicen, necesito 30 donantes de sangre. No, es horrendo. O sea, yo virtualmente no tengo 30 panas. No, yo tampoco. Que cumplan, porque aparte, o sea, tienen que cumplir, que estén de cierta edad, porque ya los míos no califican.
para donantes de sangre. Bueno, yo vivo en una cueva y no tengo tantos amigos. Es por eso, o sea. Hay gente sana de 60 y 70 años. Claro, pero por Pero te ley ponen te ponen mira, de 18 a 40 o 18 a 55 No, claro, ahí- con tal peso, Claro, con tal nivel de hemoglobina. claro, O sea, sí. si el requisito macro es difícil de conseguir. ubicarlo, 30. entonces imagínate 30 de los macro para que después eso se convierta El tema de los el serológicos, tema de los sí. serológicos. Sí, 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 Yo no, desconozco en este momento particular cuáles son las razones por las que eventualmente para un procedimiento te piden esa cantidad de donantes. Habrá momentos en que sí potencialmente se requieran. habrá Sobre todo otros en que no. politraumatizados. Sí, Casi debe siempre ser piden gente- esas cantidades así Pero durísimas yo en... sí creo que también hay Es por mucho del tema del manejo del paciente y de que con eso podemos tener un stock de sangre para reposición y a otros es lo que se me ocurre, ¿no? Pero bueno, habrá otros criterios médicos para solicitar esa cantidad. Lo que yo sí digo, y bueno, no es porque lo diga yo, mi área de experticia, ojo, no es el banco de sangre y todo el manejo pero lo he visto durante muchos años, porque he estado vinculada a eso igual durante muchos años. Eso es un proceso que debe estar absolutamente controlado, desde el principio hasta el final. Entonces, cosas como que te entrevisto acá, pero anda a donar para allá, luego ve y tómate la sangre en el laboratorio de al lado, eso hace mucho ruido y ahí pierdes. Hace ruido, pero porque pierdes Trazabilidad. Pierdes el trazabilidad. control de tus pasos. ¿Cómo garantizas lo que pasó allí? No es que me tardé 3 horas porque el laboratorio me quedaba lejos. Ahí pueden pasar cosas que pueden comprometer el estado inclusive infeccioso de tu organismo y no necesariamente va a ser representativo de lo que te están sacando. Entonces debe ser un proceso que en las mejores condiciones debe estar controlado desde el principio hasta el final. Entiéndase el final en cuanto al donante hasta que termina su proceso de donación y se va para su casa y todo esto ok. Y luego otro final que es el destino de la bolsa. Entonces, tanto las pruebas de inmunohematología como las pruebas infecciosas deberían ir de la mano con todo el proceso. Es que Debería ser Es así. que debería de ser así. O por lo menos, o sea, si tú estás actuando como un ente de referencia, por lo menos asegurarte tú como banco de sangre que el laboratorio donde tú vas a mandar a la gente cumpla con unos Ciertas estándares. condiciones. Pues, No, o y sea, la o sea, muestra, tú tómala como- tú y envíala tú, Y envíala hazte tú. cargo, No es que no mandes al paciente. Claro. Porque es que los Exacto. pacientes inventan también. Por eso fue que traje a colación el tema de las pruebas de embarazo, porque sigue... Pacientes inventan. Si los pacientes inventan, pues, o sea, si con una prueba de embarazo inventan, en la desesperación por reponer, o sea, por Que es el a principio llegar del a la Dr. cantidad, House. exacto, o sea, es así como que y es que Claro se han que visto, o sea, sí, uno ha puede visto pasar. tanto, o sea, se ha visto tanto, o sea, hay gente Es más, gente que sabe que está positiva, gente que está y positiva dona. y dona. Sí, Sí, o sea, totalmente. Positiva algún marcador. me refiero. Exacto, sí. Aquí no estamos hablando de una en particular. de una en particular, sino que no está serológicamente apto para ser donante y, ¿sabes? Te doy la cédula mía, tú la tuya, no sé qué, porque Y es aquí que fue. no tienes cómo cubrir eso. Entonces, por parte del banco de sangre, que en ese momento no tiene para hacer la pantalla, pues por lo menos toma tú la muestra y asegúrate que donde la vas a mandar, si es el laboratorio de la esquina, de la otra esquina, De la esquina que sea. de la esquina que sea, esté contando con la metodología Correcta. exacto. Así Bueno, es. correcta para el uso. O sea, lo que siempre hemos dicho aquí La también hay intención de cosas. uso, El eso uso también se pretendido es evalúa. importante. Claro, la intención de uso es fundamental, porque por ahí una prueba rápida para probar un procedimiento quirúrgico, igual aunque te van a tratar como un potencialmente infeccioso para efectos de manipulación y quirófano, Ajá. una prueba rápida no está mal. Funciona perfectamente, pero para un hemodiderivado, no. Para un componente sanguíneo o para probar esos componentes sanguíneos que luego te van a permitir obtener hemoderivados, claro que no. Por eso. No le puedes conferir estatus con eso. No puedes hacer un diagnóstico con eso si lo queremos ver en esos términos. Exacto. O sea, porque fíjate que tú estás hablando inclusive de que para los hemoderivados se deberían de hacer biología molecular. Claro, y Para además, disminuir los periodos de ventana y todo un claro, tema. es que también lo deberíamos hacer para las donaciones de sangre completa. Pero bueno, si aquí estamos Estamos hablando de pruebas pretendiendo rápidas. tener los marcadores completos, al menos por el ICE y de kits confiables, Ajá. y no los tenemos, imagínate tu biología molecular.
Por eso. Pero, por ejemplo, en el caso de los hemoderivados, por el ser el tipo de empresa que es, sí era mandatorio que hiciéramos biología molecular y se hacía. Lo que pasa es que tú no estás esperando, la diferencia es que la mayor cantidad de plasma la obtienes de donaciones de plasmaféresis, porque claro, el volumen recolectado es mayor. Sí. Y en ese caso tú no estás esperando el resultado para poder transfundir a alguien. Entonces tienes unos tiempos mejores. En el caso de Quimiotec, Claro, dices tú, sí. de las plantas productoras de derivados sanguíneos. Tú recolectas tu plasma, haces tu análisis serológico, luego haces tu análisis de biología molecular y excluyes. Además que ahí se incorporan otros marcadores que son mandatorios. ¿Y que hacían la plasmaféresis allí, en la planta? en los Eso no centros- lo sé. Sí, en el banco de sangre había pacientes que se atendían allí, se hacía el procedimiento de aféresis y de plasmaféresis y después estaban los diferentes centros de recolección a nivel de diferentes, muchos O hospitales. sea, tenían full en Claro, los hospitales. No, claro. no lo sé. O sea, Sí, hospitales convenio, porque imagínate tú la cantidad de plasma que necesitas recolectar. Sí, por eso para mí era como que ya, pero ¿de dónde sacan aquí tanta Claro, gente? Lo que claro. pasa es que yo veía era otras cosas. Claro. Pero, ajá. Los procedimientos de plasmaféresis, para los que no saben, son unos maquinones en los que crucifican gente. Chica. Mentira. Les toman una vía de un lado y les ponen solución por el otro. Si mal no recuerdo, mis hemoterapistas se me van a formar un zaperoco porque, Ajá. entonces se sacaban por un lado, eso pasa por unas centrífugas internas del equipo gigantesco. Yo, Nos quedamos con tu plasma y te devolvemos tus glóbulos rojos. Marimar me va a formar Sí, un zaperoco. sí. Entonces esa broma se centrifugaba adentro no sé qué y les devolvían los glóbulos rojos por el otro lado. Así es. Que ras, y era un ganar-ganar. Exactamente, un ganar-ganar. Pero sí, o sea, y era un procedimiento bien complejo, era un procedimiento que duraba su Sí, tiempo. 45, no es tan rápido como una donación de sangre completa. exacto, es Se como, tarda una media hora. 45 minutos más. Sí. Ujú. Y bueno, tenían que cuidar al paciente porque hay veces que los pacientes sí se sentían malitos. Claro. Sí se podían descompensar. Además de, entiendo que es marcadores serológicos lo que estábamos hablando acá, pero ¿hay alguna otra situación en donde un donante no sea apto para ser donante? Sí, claro. Hay varias situaciones. En los cuestionarios que se les hacen, hay una amplitud de preguntas súper importantes que están relacionadas inclusive con tus hábitos cotidianos, dependiendo de si tienes alguna enfermedad, alguna medicación en particular que estés tomando. Ajá, por ejemplo, el peso, la estatura. Una vez quise hacerle una féresis, o sea, mi tío tenía dengue, estaban buscando donantes y yo me ofrecí como donante porque pues el peso te lo tengo. Pero yo tomo antidepresivos. Entonces, la hemoterapista del banco de sangre me dijo, tú no puedes donar. Entonces, yo le digo, ¿pero por qué? Me dice, porque tú tomas antidepresivos. Entonces, hay medicamentos que no estén contraindicados a la hora de... Bueno, básicamente en ese momento puede ser porque retirar ese tipo de medicación de tu sistema puede generarte algún problema. Es lo que ocurre con algunos medicamentos. Y otros porque, bueno, si donas puede generar a lo mejor alguna reacción en el paciente. Pero esas cosas sí son como muy específicas. Eso lo saben ellas. Muy Solo específicas. No, eso está estandarizado. Ahora que cada país le meta también más cosas, bueno. Sí. Y se han retirado algunas cosas. Antes, por ejemplo, si eras una persona con tatuajes. No podías donar. No podías donar, vaya. exacto. Ahora no, hay unos lapsos. hay Un unos año, tiempos. 2 años. Ahí- 6 meses ya. Ah, qué ¿sabes? cool. Sobre todo, pero eso en su momento también tuvo su razón de Claro. ser, por el tema de la hepatitis C, que no se cumplían con las normas Sanitarias para tatuar. sanitarias para los tatuadores, pero eventualmente por ahí algún medicamento en particular que estés tomando o como te sientas en ese momento puede que no seas apta para ese momento, no tiene ni siquiera que ser por el medicamento que tomas, sino que en ese momento, qué sé yo, eres hipertenso, tienes la tensión alta, te dicen no Que vas no a es para donar siempre, porque pues. Exacto. te va a dar un yuyo aquí. Pero sí, hay contraindicaciones también no todo el mundo puede donar. Y en esa desesperación también se hacen cosas indebidas, porque hay gente que dona sin tener la hemoglobina en los niveles que la debería tener, o hay gente que dona o quiere donar con hemoglobinas que no son las adecuadas o con el peso adecuado, y Que eso están te puede generar deshidratados. más complicaciones. Claro. Sí. Es así. Al final es complicación para la pobre enfermera que te tiene que recoger el piso.
Total. Es verdad, porque les va a dar una yeyera de alguna manera. No, o sea, sí, si se sí. sienten mal, o sea, si están Claro. con la hemoglobina full baja o están muy deshidratados. Bueno, pero sin que te pase nada de eso, hay mucha gente que se siente mal y Sí. se desmaya y tal. Claro, son Y yo reflejos tengo buenas venas y tal, pero No, ese pero mega gel es un reflejo y No, la yo gente se jamás, de asusta y verdad. se desmaya sin que tengas nada de base Sí, sí, sí. No, a mí no me da miedo, sinceramente no me da miedo, pero bueno, tengo la tensión baja y cada vez que dono me desmayo, No, pues no bueno. puedo hacer. Sí, yo y creo se que, los digo. hay que seguir haciendo énfasis en el tema de que donar sangre es algo seguro. Sí. Porque de verdad que las crisis en los bancos de sangre, por lo menos los que conozco, Es fuerte. es fuerte, pues. Y el trabajo de donación, para la donación voluntaria, de verdad que es arduo. Nadie Sí. quiere donar sangre. Sí, Para y de no pana, entiendo no. por qué. La gente le tiene miedo a la donación, porque tú acabas de decir algo muy particular. La gente le tiene miedo a donar, pero es por desconocimiento. Y es tal cual, lo describes en una sola palabra, es un procedimiento absolutamente seguro. Ya no les va a pasar No nada. te va a pasar nada, no te van a infectar de nada. El desmayo puede ser al más pintado, vio la aguja y se asustó. Por eso. No te va a pasar absolutamente Pero también nada. a lo mejor tiene que ver con ese tema del miedo a las agujas. O sea, porque, ojo, yo no le tengo miedo a las agujas, no me importa, y me siento malita. Claro, pero wow, Pero o sea, Dai, siempre- somos 23 millones de personas. ¿Dónde por Vamos acá? a poner que de esos 23 millones de personas, Pero los traumas infantiles 10 existen, my millones de friend. personas tengan traumas infantiles. Estoy poniendo que No, estamos 10 millones de mucho. personas con traumas infantiles. O sea, me estoy poniendo catastrófica. ¿Qué? Coño, todavía te quedan 13 millones de personas. Donen, vale. Vamos a suponer que de esos 13 millones de personas, 3 millones sean adultos mayores que ya no están en capacidad de donación. Todavía vamos a poner que por lo menos son 5 millones Sí, de personas ay, claro. que puedes donar. Y además Oye, que puedes nada, donar nada, varias nada. veces. Exacto. No una sola vez en tu vida. ni ¿Cada una cuánto sola vez cada al cuánto año. tiempo se puede donar? Puedes donar cada 6 meses. Cada si 6 quieres, meses. claro. Ahí está. Donen cada 6 meses. Hay que donar. Y además sangre. que es un fenómeno cultural. El tema de tenerle miedo a la donación o querer donar. ¿Tú piensas? Claro. Sí. Porque también... Y bueno, siempre se han hecho muchos esfuerzos, particularmente en Venezuela, pero bueno, se ha como diluido y falta, porque hay una maquinaria en la promoción de la donación, tampoco es una cosa, Sí, hay claro. una maquinaria humana y de recursos y de mostrarle a la gente y de educación en Los las autobusitos escuelas, que son súper lindos. de ir a inculcar a la gente lo que es la donación, las ventajas, las seguridades, lo que implica poder salvar a alguien donando. Y claro, eso lo convierte en un fenómeno cultural 100%. Y nosotros en ese sentido siempre hemos estado un poquito por debajo, porque bueno, hace falta una buena inversión. Ha habido muchos esfuerzos a lo largo de nuestras historias, pero bueno, se han ido diluyendo y, Bueno, pero aquí y estamos. estamos Yo en el creo- punto y no hemos salido de allí donde necesito 13 donantes para que operen a fulano de tal. Exacto. Y entonces ahí es cuando vas a donar. Yo lo que creo es que quizás debería ser orientado más desde la niñez. Porque a Claro. uno como, ¿sabes? Como que comienzan a decir, a escuchar de la donación de sangre Más grande. más grande. Eso o sea, se hace en muchos países, en las escuelas, promociones porque los banco chamos de son sangre de pequeños. verdad, sí, No o sea, lo había tengo que- pensado. Lo voy a conversar con Miranda esta me noche. parece. A ver, es como ir fomentando esa cultura de donación. Y nosotros no tenemos esa cultura, muy a pesar de que la gente de Banco de Sangre le pone un mundo en su parte de la difusión y no sé qué, y hacen toda su cuestión con la gente a veces que se traen con Star la- Wars, y la gotica. y la gota, y la vaina. O sea, ellos se encaminan cada 14 de junio en una promoción seria de la donación de sangre, verdad. y eso es totalmente valorado, pero no hay una cultura de donación. No, y además tiene que ser un fenómeno nacional. Sí, Esto claro. No debe ser una cosa aislada, y es lo que te digo. Y no una Pero- cosa de un día. O sea, no es porque, ¿sabes? El 14 Ajá, de el junio es el Día Día Mundial del Mundial Donante de de Sangre. No, la promoción de la donación en los países que
hacen esto es diaria y hay gente que está encargada dentro del banco de sangre de eso, inclusive difusión. personal médico dedicado a la promoción de la donación y los controles y a acceder a las poblaciones, a la gente, a los colegios. Son programas, son cosas muy serias. Y todos coinciden en que eso desde pequeñitos, desde que estás en el colegio, como una materia, como si fuera una materia más, porque no es necesariamente la aguja, es como el término en general. Después Completo. cualquiera te dice, es que me da miedo la aguja, es que me da frío, es que y si voy y me meten una cosa. No te vas a meter nada. Donación es miedo. Sí, o sea, el hecho de... Y quizás un poco egoísta, o si me lo voy en términos llanos, es que tengo que sacarme una parte de mí para ponérsela al otro. Bueno, pero Eso es que también pasa. Entonces, sí, totalmente. sí, ¿sabes? Entonces, pero es que si pasa, ¿con cuántos tubos me vas a sacar? Por ejemplo. Imagínate una bolsa. exacto, Que es algo que estoy perdiendo. O sea, me estás Sí, quitando me estás algo. quitando una Me estás parte de quitando, mí. me estás quitando Pero una parte de no mí. somos de Para los mentores, no les vamos a expertos quitar en nada. promoción de donación, quizás, aunque muy bien mencionado, porque hay muchos documentos con relación a eso y de diferentes causas por las que la gente no quiere donar, hasta eso se menciona. Y cuando la donación en sí tiene un carácter 100% altruista. O sea, es Exacto. algo que tú vas a hacer porque quieres hacerlo y porque Hagan su estás buena acción del convencido, día. aunque no conozcas muy bien el proceso, de que con eso le vas a salvar la vida. Sí, de hecho, a mi alguien. padrino, o sea, tenía su carnet y tengo otra amiga, no sé si en Estados Unidos ella lo está haciendo, pero ella religiosamente cada 6 meses Iba iba y donaba, o sea, sin que la llamaran, sin que nada. Sí. O sea, ella iba con Es que su así es como debe carnecito. ser. Es que Sáqueme la sangre. esa es la verdadera donación, no la donación por reposición que nosotros seguimos haciendo. Que se terminó haciendo costumbre la donación por reposición. Claro, pero es porque no hay una cultura. más, pues, o sea, Es Pero es porque no hay un cultura. sistema que ampare realmente lo que es la donación altruista, aunque insisto, en el camino se han hecho muchos esfuerzos y se han hecho muchas cosas, por ejemplo en Caracas en su momento el Banco Municipal de Sangre, y seguro Todavía que lo todavía se hacen. siguen Sí, todavía haciendo, lo hacen, todavía lo pero hacen. eso es una maquinaria donde debe haber un engranaje nacional, donde tiene que estar involucrado los ministerios, o sea, el respaldo de Parte promover, del incorporar la donación y luego los controles que debes tener para que toda tu población no sea donante altruista y no donante por reposición también es grande. Claro. No es Es un esfuerzo. Por- Bueno, pero por mi cuenta. hacemos el llamado desde aquí Claro. a que vayan y donen altruísticamente. Además que, ¿sabes? Te vas a hacer 7 marcadores serológicos gratis. Ah, sí, esa es demasiado buena promoción. Claro. Me encanta, sí, Claro, es verdad. Cada 6 meses te estás haciendo un despistaje, mami. bueno, y listo. tampoco, no, pero tú sabes, ahí difiere un poco nuestra Ajá. promoción, porque precisamente hay gente que dona para que le hagan esas pruebas, sabiendo que son personas de riesgo. Ok. Amigo. Entonces, no es tan así. No Ok. es la mejor. Perdón, no es, o sea, no es la mejor manera de promocionar, pero No es el mejor gancho, porque sabes. No, porque- ya salió esto. Porque además, cuando tú sabes que el ser humano cada vez que escucha gratis dice esto es para mí. Aquí fui. No importa, a mí no me gusta este olor de este perfume, pero era gratis. Pero me lo y eso regalaron. puede pasar un poco, ¿no? Entonces, y un poco desagradable decirlo, pero inclusive nosotros mismos lo veíamos en nuestras plantillas de unidades de plasmaféresis, que había cédulas repetidas y había gente que sabía que estaba positiva y volvía Y dale. a donar y dale, y aquel HIV papi, seguía que no. saliendo y aquel hepatitis. Ah, porque ni siquiera se controlaban, pues, o sea, era... No era que- para saber que no. También creo que hay un poco de ignorancia. A veces las personas creemos, bueno, es que como cuando cambias de médico a veces que es válido. Pero a veces... Que no, me va a decir que no, es la negación. Exacto, si, me sí, lo claro. si me lo hago en otro laboratorio me va a salir negativo. Bueno, eso también pasa un poco. Pero sí, lo No que sabían pasa que iban es a llegar hasta Eva. Claro. Que casi te llaman por teléfono. Y por que favor, mira, no papi, dones ya. más. No, yo no hago eso. Eso siempre se canaliza a broma. través del médico. No, pero es que... No, Pero había eso- que hacerlo. No, y esos es que hay que reportes se aclararlo, hacen. porque entonces No, y tú que te no, imaginas, Eva no los aquí va a esto es un llamar. temazo. No, yo no llamo a nadie. Lo va a hacer el médico. Lo hace el hematólogo. Pero eso sí se hace, y se hace el estudio real. O sea, No, ya y va, además pero- que allí, por eso digo que fue una fortuna en su momento poder estar allí, porque las cosas que se hacían allí estábamos, te
puede ser un poco antipático, pero de verdad que estaba a otro nivel. Okay. O sea, ahí estaba todo estandarizado, todos los procedimientos de operación estándar. Siempre ha habido gente que se salta los canales, pero ahí sí podías hacer la llamada. Sí, ahí sí lo llamaba. Todo lo que sea información de carácter médico al paciente, eso debe hacerlo el médico, y en este caso, bueno, el médico hematólogo. Jamás. Es que hasta puede ser penado por la ley. Que lo hagas Aquí en cualquier sitio, o sea, de repente, yo como analista, yo estoy en mi laboratorio, yo tenía mis miles de planillas y nosotros nunca debíamos ver nombres, más allá de que a veces en los tubos te los ponían, pero bueno, en las planillas podías ver también nombres a veces, veías los nombres, cédula. Es que eso tiene un código, ya para los que no Claro. saben, las bolsas, Claro. todas tienen un código de barra Claro. central, y en cada una de las tuberías tienen códigos, y esos códigos se desprenden y se pegan en los tubos. Claro. Para Pero que nadie tenga nombre. Tú en todo caso Tiene un número. debes poder ver una información. Nosotros nunca tuvimos los benditos códigos de barra, esa inversión. Eso No fue he dicho creo que nada. lo único. No, pero es que así funciona, porque además Así es un es. mecanismo de control. Nosotros nunca tuvimos, era una inversión importante, además para poder centralizar a todos los centros que nosotros teníamos En convenio. las tuberías también tienen el Claro, código en eso blanco. sí, no, eso Ajá, sí, en los ajá. segmentos, porque luego nosotros en Segmentos, parte, perdón, se me nuestro olvidó el control nombre. de calidad teníamos que hacer un rechequeo. De los segmentos. De sí. primero llegaba la muestra en tubo, ok, todo bien, pero ya cuando eso estaba en el almacén, antes de pasar a proceso productivo, teníamos que hacer un nuevo chequeo con la muestra tomada del segmento, garantizando que lo que llegó en su momento, y más de una vez, lo que llegó en su momento en el tubo no era lo mismo Era que lo está en la mismo. bolsa. Eso puede pasar. Porque se supone que, y vuelvo para los que no saben, cuando hacen la extracción, Así es. toman no me acuerdo si primero o último, no me acuerdo, un tubo rojo y toman la bolsa. O sea, no me acuerdo si tomaban primero Lo el puedes tubo tomar rojo. primero y tubo con plasma también. Puede ser un tubo tapar, o sea, sí. Tomaban el tubo de muestra y la bolsita. Y de la bolsa van a derivar todos los códigos. Y en las tuberías de las bolsas, porque esas bolsas están conectadas, eso se sella y se corta, y esos todos segmentos tienen los mismos números, y se supone Claro, que todo se eso tiene que sí. corroborar con todo. Ok. Lo que yo te digo es la identificación del tubo, que uno llega en laboratorio, eventualmente eran a mano o tenían alguna cédula X. ¿Qué es lo que tú no puedes hacer? Jamás. Tú puedes ver el HIV, el antígeno, tú no puedes, porque eso es ilegal. Sin adentrarnos en las profundidades de la parte médica, que tú averigües a quién corresponde ese número de cédula y encima, Lo llame. o no, o se lo notifiques a una persona que no está involucrada en el área de la salud o no es parte del proceso. No, perdóname, eso es chisme. Claro, pero el chisme del chisme. Ay, ¿viste cómo le quedan los pantalones a aquella? Uy, qué horrible. Por eso, pero no pasó esto no. nada. Pero cuando ya tú tienes información sobre todo un tema tan Sensible. Delicado. sensible, es la palabra, como es el estatus infeccioso asociado además a hepatitis o infecciones como el HIV, porque por ahí te dicen Chagas que te puede matar a lo largo del tiempo, pero No les pega Chagas, tanto. pero cuando dices Sí, el impacto, sífilis, ajá. HIV, eso cambia además tu percepción y tu concepción como ser humano, ¿no? Entonces imagínate tú que tú andes por ahí con un papel o averiguando de quién es la cédula del paciente o del pana que donó, y encima vayas y se lo digas, oye, viste, allá en serología tienen a alguien. Bueno, a mí nunca me pasó. Pero eso es la madre de eso, es el ejemplo clásico Del de la chisme. madre de la De lo falta peor, de ética. de lo peor. Eso es Sí. horrendo. Eso es la falta de ética. Nunca me pasó, y yo siempre digo que con sus más y sus menos estuve rodeado de muy buenas analistas. Quiero creer que no era porque me tenían miedo, sino porque entendían. Seguro le tenían Había miedo. un poco, Sí, no lo seguramente, dijeron. pero estoy segura de que era porque en su momento, al menos, mientras trabajamos juntos, no sé antes, no sé después, no sé lo que está haciendo mucha gente ahora, entendían que eso es no solamente por un tema de que estabas protocolizado y estandarizado. Y si no lo entiendes, simplemente sigue la norma, porque a veces no tienes que entenderlo todo, pero sigue la norma. Nunca pasó. Para nosotros era transparente. Inclusive cuando se hacían las jornadas de donación Quimbiotec o cuando se Interna. hacían las tomas de muestra para el personal de la planta, esos controles médicos que se hacen al año en todos lados,
nosotros recibíamos una planilla con números de cédula. Eso iba a manos del hematólogo responsable del banco de sangre, que es en este caso, igual que cuando se trata de un paciente, de darle la explicación y las directrices de lo que tiene que hacer con ese resultado. Exacto. En ningún caso el analista, ni el de al lado, ni mucho menos. Porque aparte de la ética, eso está penado. O sea, es que no te puede caber en la cabeza. Ya solo con la ética ya. O sea, es que no te Claro. cabe en la cabeza andar y que mira. Pero puede pasar. Pero es que perezajito pasó. No, Pero ¿qué puede es eso? pasar. Lamentablemente. No lo puede pasar. hagan. No hagan esa porquería. Eso no está bien. Así es. Que el mundo del banco de sangre es muy amplio. Y hay, bueno, o sea, lo que más me estresaba de pana, Ya te relajaste, ¿no? de pana, No se pueden montar pruebas rápidas, por favor. pero respiraste profundo cuando te expliqué Claro. qué era lo que había pasado. O sea, No, claro, porque es muy serio. Porque No. darle a alguien un resultado, o sea, hay que ser, yo no digo valiente, yo diría más bien osado. Hay que ser muy osado para dar un resultado negativo con algo de lo que tú no estás 100% seguro. seguro de su confiabilidad. Totalmente. Bien osado. Totalmente. Eva, no sé si te pudiera molestar con un par de preguntas en términos de que tú estuviste ejerciendo un par de años fuera del país. ¿Cómo fue tu experiencia? Algo bien, tú sabes, breve, ¿qué te gustó? ¿Cómo te adoptaron? ¿No te adoptaron? No te adoptan, es muy difícil. Yo, aparte de que, bueno, la homologación no es un proceso complicado, pero no te homologan a bioanalista o a bacteriólogo o a bioquímico, sino que te homologan a... Tiene un nombre larguísimo A y técnico, buenísimo, ¿no? que no me he aprendido todavía a pesar de los 6 años que estuve homologada. Técnico de laboratorio clínico y biomédico, no es una cosa y dices, wow. Pero finalmente eso es técnico de laboratorio. Para que puedas ejercer como bioanalista tienes que ser un licenciado en ciencias médicas con especialidad en laboratorio. Vamos, un médico que estudia 4 años y que luego dice me voy para el laboratorio. Porque las materias son compatibles. O sea, por formación no debemos tener ningún problema, pero bueno, es un país donde esa es la norma y listo. Ujú. A mí me llamaron, aunque mi título estuvo homologado ya un par de años antes. Bueno, por lo menos la gestión estaba hecha porque realmente es un trámite. No tienes que hacer más nada, sino ir Mete los papeles y espera. y esperar a que te llame para que te digan que eres técnico. Me llamaron en la época de pandemia. Ok. Realmente creo que no soy la mejor replicadora de experiencia como técnico de laboratorio en España, porque lo que hice durante esos 6 meses fue montar pruebas de COVID. Ok. Que básicamente eso es algo que podemos hacer casi que todos. No le resto mérito, porque siempre hay una responsabilidad implícita, reportes, gente a la que tienes que pues, Rendir- supervisar, Ajá. el reporte es tu responsabilidad, la interpretación de la prueba también, Por y aunque en favor. ese momento tenías un montón de positivos, también había casos difíciles porque la persona te decía, pero si no tengo Nada. ni frío, o sea, si no tengo ni la... ¿Sabes? Entonces, bueno, siempre hay un tema de formación que nos ayuda a salir de todos estos procesos, ¿no? Pero digamos, no tengo como que el panorama completo para... Lo que viví particularmente, bueno, creo que cualquiera lo puede hacer, pero sí tuve la oportunidad de hablar con personas que se graduaban como técnicos allá. Y una de las primeras cosas con las que me encuentro es que, por ejemplo, lo que sería un auxiliar de laboratorio, no los enseñan a sacar sangre. Claro, en ese momento yo digo, ¿pero cómo es eso? Porque en países como esos, la sangre no la sacan los bioanalistas, sino las enfermeras. Las enfermeras que son las Entonces, flebotomistas. Porque ellos tienen enfermeras flebotomistas, ¿verdad? ¿Es así? No me acuerdo. No, o sea, la enfermera saca sangre. Tú Ok, tienes tu punto. enfermera que hace todo, administra. De hecho, yo a las enfermeras Las allá admiro. te lo digo. Love, de verdad. Hace muchísimo, hace muchas cosas. Pero yo no digo que esté bien o mal, simplemente No, es distinto, diferente, a diferente, que y eso está nosotros nos bien. enseñan a sacar sangre y sacamos sangre si la tenemos que sacar, si no tenemos al auxiliar y no pasa nada.
Pero como experiencia dentro del laboratorio, la verdad es que no la tuve porque no te acogen, realmente, no te acogen. Y en el sentido de que primero tendrías que estudiar para... Ok. No es como, por ejemplo, lo que pasa en Estados Unidos, que además el personal de aquí, el profesional, no personal, profesional latinoamericano es demandado, especialmente países como el nuestro, Venezuela, Colombia, Argentina, porque tenemos un nivel muy alto de formación. Preparación, Con claro toda que esa patita coja que tenemos nosotros con la inmunomatología, donde usted va, usted se graduó, sea en el país que se haya graduado, presenta un examen y si usted pasa ese examen, usted está capacitado para ejercer como MLS, o sea, bioanalista, Medical Life Scientist. Por ejemplo, en España no es así, tienes que estudiar o bioquímica o medicina o volver... Ya es más complejo. Es más Claro. Y después, aunque te homologuen a técnico, no es que ya homologa, no, aparte de que ya tienen unas cosas raras con la edad, ¿sabes? Son países donde tienes 40 años, entonces como que... Ya es una señora. Y yo estoy casi segura de que a mí me llamaron porque, bueno, en su momento llamaban gente para tomar, porque claro, tomaban muestras COVID en el aeropuerto, en la calle, en la clínica, ¿sabes? Como todos los Estaban sistemas de salud. Sí, Sí, colapsaron. Colapsaron. desbordados, entonces claro, yo ahí creo que fue por eso, porque si no, tampoco te podría echar el cuento. Ay, no puedes decir nada de eso, tú eres una tipa súper preparada. No, pero hay límites. Y también son cuestiones culturales. Tampoco digo que esté bien o mal. No, pero tampoco. son Es su temas cultura. Distintos, Y es si yo distinto. toca hablar de la experiencia como analista, como técnico afuera, ni me sentí acogida, ni tampoco puedo desplegar aquello y hacer comentarios puntuales o muy objetivos de que si allá es así, no. Ok. Porque de verdad que No, pero es bastante fue válido. solamente en Sí, la, no, pues, en la pero es que por eso pandemia. dijo, fue desde tu experiencia, porque así como hay gente que la ha pasado súper chévere, hay gente que no la ha pasado tan chévere, hay gente que llegó en un momento histórico importante y entonces ahí fue que le metió mano a la cosa. Claro. Como hay gente que habrá dicho, no, mira, ¿sabes qué? A mí los números no me dieron y me va mejor haciendo Uber. Sí, no, pero es que puede pasar, ya va, espérate. O sea, a ver, Ah, no, cuando pero yo estuve 1 año y medio trabajando como asistente administrativo en una clínica dental. Ya está. Hello. Por eso, Por o sea, eso. es lo que Pero te digo. O sea, las con experiencias, relación- Mi, o sea- mi experiencia también es distinta. O sea, yo fui a estudiar, estudié desde el punto de vista médico, además, porque no nos daban la parte de laboratorio y ya está. O sea, pero porque ellos no entendían qué carrizo era yo. De verdad, mis pobres profesores no entendían qué carrizo era yo. No, allá, bueno, allá les No, cuesta. hace porque 12 años, o sea. No, pero inclusive hablando con amigos médicos allá, que son médicos de allá, no que se Ajá. fueron de aquí, sino médicos allá de toda su vida, Sí. ven a uno así como que, pero que puedes saber... Pero espérate, que nosotros vemos, ¿sabes? 7 mismo. bioquímicas, 3 bacteriologías, 2 virologías, Sí. 3... Ah, no, pero eso es como el pensum de los licenciados en laboratorio aquí. Sí. Los licenciados en medicina, especialistas en laboratorio, ahorita no me acuerdo muy bien. Sí, esa rama de la es medicina una cosa de así como ellos. que dicen, Sí. qué raro. Pero es que para ellos, por lo menos en mi experiencia, fue así como que, pero ¿cómo que tú no ves pacientes? Yo no puedo andar tocando pacientes, yo no puedo andar pasando revista, o sea, eso es ilegal, o sea, yo no tengo esa claro. competencia. No. Pero bueno, fue hace mucho tiempo y obviamente ellos no entendían qué carrizo y después fue que vino gente detrás de mí que sí ya se encargaron de enseñarles. Sí, entonces, a ver, si en algún momento se gesta el tema de, ¿sabes? Este sueño de que todos nos llamemos igual en todas las partes del mundo, Se escribe bioanálisis. sería ideal ver en dónde encajamos sin tanto rollo, ¿sabes? Protocolo. Sí, sin tanto protocolo. O sea, Bueno, sería bonito aquí desde una idea muy, tú sabes, muy España no utópica. es, muy- ya te lo digo, a menos que estés dispuesto a estudiar o graduarte de algo. No, digo la realidad, porque a lo mejor este panorama se te presenta recién graduado a los 23 años y tú dices, bueno, Sí, claro, ya dale, agarro, lo vuelvo a hacer y todavía, ya. exacto, No todavía tienes que tengo volver- 30 para cuando, o sea, De hecho, para cuando como egrese parte del tengo 30, no proceso pasa nada. de homologación, ¿no? A uno le dan también algo así como que, bueno, con esto, si decides, ¿sabes? Porque ven que tienes un estatus, es un título universitario, es una carrera de 5 años. Con esto, si decides continuar, puedes estudiar lo que quieras a nivel universitario porque estás allí. Pero, por ejemplo, en los países de Latinoamérica, aunque tengamos diferentes nombres,
es la misma carrera. Tenemos más o menos la misma formación. O el QFB en México, o el bioanalista aquí, o el bioquímico en Argentina, el bacteriólogo en Colombia. Tenemos la misma formación. Con ciertas cosas. Por ahí lo Sí, que te sobre pueden todo la pedir es, a lo parasitología mejor, de cada país, ¿no? Un enfoque de de- a lo mejor te pueden microbiología de cada país. Te pueden pedir eso, que homologues un par de materias o que las vuelvas a ver. Desconozco. Por eso. Ahora, eso y la burocracia y el trámite y cuánto cuesta, bueno. Ah, bueno, Ya es eso otro- ya es otras harina de otro aguas. costal. Eso es otro Esas son cantar. otras aguas y luego si quieren que vayas a trabajar para allá. Pues. Vamos a no entrar en esos huecos, por favor. Bueno, mi querida Eva, muchísimas gracias A por todo tu ustedes. conocimiento. De verdad fue súper Enriquecedor. enriquecedor, sí. Y- ¿Aprendiste de banco de sangre? Sí, o sea, yo tenía unas nociones, pero eso de que cada tubería tenía un código y que Es cada arrechísimo. código, el código para acá, el código para allá y que hagan match, me imagino que Sí, entonces, ¿sabes? claro. Para saber, o sea, el tema de la trazabilidad de la muestra en banco de sangre es mucho más Complicado, claro. complejo que en el laboratorio. Ah, eso no me lo enseñaron. O sea, estudié 3 años eso. Claro, los túbulos, depende del país donde estés también. Sí, la tubuladura, el segmento. el segmento, el depende cómo pedazo, todo eso tiene Pero números y sí, cosas. los controles de calidad en todo lo que sea banco de sangre tienen que ser súper estrictos. Es que es algo que Súper sale de estrictos. alguien y se mete en alguien, obviamente. Sí, bueno, lo que pasa es que tú sabes que la lógica, la lógica la mataron hace algunos años. Sí, ¿cómo es que se dice? El sentido común es el menos común de todos los los sentidos. Eso es así. Entonces, gracias, De nada, querida. niñas. Al O sea, fin al fin, viniste. al fin. Tenía que pasar el 2025 para que viniera. Este es el año. Este es el año. Estás como los tiburones de la guay. Ay, no, pero este sí fue el año. Bueno, muchachos, muchísimas gracias siempre por su atención. Los esperamos para el próximo capítulo y recuerden de meterse en la página www.sangresudorypipetas.com/cursos para que comiencen a ver el repertorio que tenemos, que está, mira, mi amor, con Te Quiero van a salir de manera paulatina. Cada vez tenemos más gente. Chichi, se vienen cositas. Acuérdense de suscribirse y seguirnos en todas las redes sociales. Los queremos mucho, los amamos. Adiós.